Amada familia, un abrazo para todos, que el Señor los bendiga. Los saludamos a usted que nos ve a través de esta plataforma como todos los domingos a las 7 en punto de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche en nuestra célula Pay en Casa. Los saludamos a usted también que nos escucha por Ambiente Estéreo, los 88.4 en el FM. Vamos a iniciar esta preciosa reunión con la lectura del Salmo capítulo 111. Léalo conmigo, Salmo capítulo 111, dice la palabra: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén y amén. Señor, tú eres digno de toda alabanza. Gracias por tus obras. Hoy meditamos, Señor, en tu palabra, porque tú eres santo y temible, y tu fiel provisión, Señor, siempre estará. Tú alimentas a los que te temen, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú no te olvidas de tu pacto con nosotros, Señor, porque tú eres un Dios íntegro, porque tu palabra es inmutable. Tú no puedes mentir, ni cambias de parecer. Tú nos diste vida, nos diste libertad. Eres glorioso, eres hermoso, eres majestuoso. Hoy nuestra alma te alaba. Hoy te exaltamos, eterno Señor, porque para siempre es tu misericordia. Con tu palabra lo hiciste todo y tú nos sostienes, tú nos alimentas, nos provees. Grande es tu nombre, Espíritu Santo. Hoy te damos gracias porque vives en nosotros. Te alabamos, amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu obra redentora. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque por tu llaga preciosa hoy somos sanos y libres. Te alabamos y te bendecimos. Grande es tu nombre, Señor. Hoy te alabamos, aleluya. Y llenos de gozo estamos aquí cantando. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Amén, Señor. Nos reunimos hoy llenos de gozo, alimentados por tu amor para adorarte, bendecir tu nombre y alabarte. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y como dice, proclamemos: gente de toda lengua y nación, de generación a generación, y te adoramos.
sí Señor, sí Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí Señor, sí Señor, sí Señor. A ver, subo que cantamos juntos. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Y le adoramos con los instrumentos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Cantemos juntos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Mi Dios, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Dígalo fuerte al Señor. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres Señor, eres Señor, tú mi Dios, eres Señor. Y celebramos que eres Rey. Proclamamos el señorío del Rey, nuestro Rey amado, nuestro Dios y Padre eterno. Bendecimos tu nombre, Señor. No hay algo que pueda producir en nosotros, tus hijos, un gozo más poderoso que estar en tu presencia. Hoy reconocemos, Señor, lo sabemos, lo hemos vivido, que tú cuidas de nosotros. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a
Amén, hemos alabado y adorado el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Es el tiempo de orar. La palabra dice en Marcos 11, 23 y 24, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande que tenemos, Señor, de presentar nuestras peticiones, de depositar en ti toda carga, prueba, adversidad, conflicto. Hoy oramos, Señor, por los enfermos, por los que nos escuchan, que están desahuciados, que no tienen esperanza de nada, porque el enemigo está atormentando sus mentes, diciéndoles que van a morir de esa enfermedad. Pero hoy no creemos las mentiras del diablo, creemos lo que dice tu palabra, y tu palabra dice que tú nos sanaste hace 2000 años por tu llaga preciosa. Pero también nos impartiste la autoridad en tu nombre, nombre sobre todo nombre. Así que en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de enfermedad, de muerte prematura, de cáncer, toda hepatitis, enfermedad en el hígado, en el sistema renal. Hoy ordenamos a todos los sistemas del cuerpo que vuelvan a su estado normal, las articulaciones, los tejidos, el sistema óseo, la piel. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordenamos que recobran vida, el poder de la vida. El Espíritu Santo lo está haciendo y te damos gracias, Espíritu de Dios, porque el dolor y los síntomas desaparecen, porque esa sentencia de muerte en este momento está siendo destruida. Te damos gracias, Señor. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias porque tú vives en nosotros y hay vida y vida en abundancia. Oramos por los recursos, por la situación financiera de mis hermanos. Declaramos conforme a tu palabra que tú suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy oramos, Señor, creyendo que vienen los recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente. Las deudas son pagas, Señor. Oramos también por nuestras familias, por la restauración de los matrimonios, por el cambio de mentalidad de los hijos, Señor. También dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creemos, Señor, que todos nuestras familias, nuestros hijos, primos, sobrinos, descendencia creerán en ti, proclamarán tu nombre, Señor. Toda nuestra casa es salva y no le pertenece al enemigo, sino te pertenece a ti, Señor de la gloria. Hemos orado creyendo que tú has contestado nuestras peticiones y lo damos por hecho y te damos gracias. En Cristo Jesús, amén y amén. Dele gracias al Señor. Haga lo que no podía hacer antes. Delo por hecho. Es una realidad la posición que el Señor nos ha entregado. Recuerde, amada familia, que nos reunimos acá en el auditorio principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI los sábados a las 6 de la mañana, pero a las 4 de la tarde hay una hermosa reunión de jóvenes. Para usted que es joven, para sus hijos, para sus amigos, aquí los esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos, nuestra celebración preciosa a las 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede norte, barrio Contador, calle 135, número 17 a 39. Nos vemos los martes a las 9:30 de la mañana, sábados y domingos 10:30 de la mañana. Prepárese, porque ya viene el pastor Enrique Torra. Ahora en Ambiente Estéreo, Célula PAI en casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios en familia. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Célula PAI en casa. Por Ambiente Estéreo. Gracias a Dios por el día que nos ha dado. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por hacernos sus hijos, por perdonar nuestros pecados, por impartirnos su naturaleza, por darnos una posición en la familia real. Somos hijos de Dios, engendrados de Dios. Dios nos engendró, somos la nueva creación. Dios, nuestro Padre, es el Padre omnipotente, el Creador. Él hizo todas las cosas. Él llamó a existencia lo que hoy existe, visible e invisible. Todo es hechura de Dios. La voz de Dios gobierna el universo.
El universo es gobernado por la palabra de Dios. El universo existe por la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, dice: Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Al llamarlo yo, dice Dios, comparecieron juntamente. Porque Dios llamó a existencia lo que no se veía, lo que no existía. Estamos ante la presencia de la fe y de la habilidad de Dios, la habilidad creadora, el poder creador de Dios. Dios es Dios de fe. Su fe llama las cosas que no son como si fuesen. El Padre Omnipotente dice: al llamarlo yo, comparecieron. Isaías 43, 18. Al llamarlo yo, comparecieron. Es la fe de Dios, la fe dominante, la fe creadora, la fe, la habilidad creadora de Dios, que se expresa a través de su palabra. La fe es la convicción, el poder, la habilidad creadora. Pero la habilidad de Dios, el poder creativo de Dios, la fe dominante, se expresa a través de la palabra. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es el poder de la palabra de fe, la fe creadora, la fe dominante, se libera a través de la palabra, y la palabra de fe llama las cosas que no son como si fuesen. Es con la fe del Padre que el Señor Jesucristo operó aquí en la tierra. La Biblia nos habla de la fe de Jesús, pero la fe del Señor Jesús no es diferente a la fe del Padre, a la fe de la deidad. Cuando el Señor Jesucristo le habló al mar, en medio de la tempestad, todo se aquietó, todo se calmó en un instante. Él estaba en la barca con sus discípulos. Se desató una tempestad tan fuerte que los discípulos pensaban que había llegado el fin de sus vidas. Pero el Señor Jesús, cuando lo despertaron, Él se puso en pie y habló, soltó la palabra de fe. Dice la Biblia en San Marcos capítulo 4, versículos 39 al 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El viento y el mar obedecen la voz de Dios, la voz del Padre en los labios del Señor Jesucristo. La fe del Padre operando a través del Señor Jesucristo, liberándose el poder creativo, la fe dominante a través de la palabra. Cuando el Señor Jesús alimentó a la multitud, dice la Biblia en San Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí a un lugar, en una barca, a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces,
Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es un milagro creativo. Es el milagro obrado por la fe dominante, la fe creadora de Dios. Aquí vemos dos hechos cuando el Señor Jesucristo alimentó a esta multitud. En primer lugar, Jesús gobernó la ley del abastecimiento y demanda, dominando las propias leyes de la naturaleza. Solo había 5 panes y 2 peces. Una multitud hambrienta que necesitaba ser abastecida, ser saciada. El Señor gobernó por la palabra de fe, gobernó la ley de abastecimiento y la demanda. Y en segundo lugar, los 12 cestos que recogieron, llenos, demostraron que Él no solo satisfizo las necesidades de la multitud, sino que también sobró. Satisfizo las necesidades y sobró. Es decir, esto fue mucho más de lo que podían pedir o pensar. Así es Dios, así es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo operó en la fe del Padre, en la fe de la deidad. La fe del Padre es la fe dominante, la fe creadora, la fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe de Dios se libera a través de la palabra. Esa misma fe, la clase de la fe del Padre, fue la que Abraham recibió por oír la palabra de Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y la fe de Dios vino al espíritu de Abraham. La fe de Abraham es la clase de la fe de Dios. La fe que llama las cosas que no son como si fuesen. En Romanos capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre, o el cual es padre de todos nosotros. Aquí la Biblia nos habla de la fe de Abraham. La fe de Abraham es la misma fe de Dios. Abraham recibió la fe de Dios por el oír la palabra del Padre y por creerla. Abraham se dejó persuadir de las palabras del Padre. Abraham creyó en Dios, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no eran se hacen realidad a la voz de Dios. Abraham creyó a Dios, creyó en la palabra de Dios, creyó que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Sobre la palabra de Dios, Abraham descansó. Abraham recibió entonces la fe creadora, la fe de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21 dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es la fe de Abraham, la misma fe de Dios, la fe dominante, la fe creadora, la fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros también podemos tener la clase de la fe de Dios. La misma fe que operó en el Señor Jesucristo. La misma fe que operó en Abraham, el padre de la fe, es la fe de Dios, y esa clase de fe
también puede usted recibirla, también podemos recibirla. Pero ¿cómo recibimos la clase de la fe de Dios? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es la revelación de los pensamientos de Dios. Dios y su palabra son uno solo. Esta es la palabra viviente. Este sagrado libro no es letra muerta, no es un libro de historia. No, esta es la palabra viviente de Dios, la palabra viva. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. El Espíritu Santo obra a través de la palabra, nos revela los pensamientos de Dios, y cuando nosotros no solo la leemos o la oímos, sino que nos dejamos persuadir por lo que Dios dice, es entonces el momento cuando la fe de Dios nace, surge en nuestro espíritu. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La habilidad creadora de Dios, la fe de Dios, la fe dominante, se libera a través de la palabra. Una vez creemos lo que Dios dice en su palabra, debemos liberar el poder creador de la fe a través de nuestras declaraciones. La Biblia dice que se cree con el corazón y se confiesa con la boca. El corazón aquí no se refiere al órgano físico, no, se refiere a nuestro espíritu. Se cree con el espíritu. Recibimos la fe de Dios por el oír la palabra de Dios. Es la fe del espíritu, la fe del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, o la palabra de fe que declaramos o proclamamos. Es la palabra de Dios, es la fe de Dios en acción. La Biblia dice que con la boca se confiesa lo que creemos con el corazón. Cuando creemos la palabra de Dios y la confesamos con nuestra boca, suceden los milagros. El milagro de la salvación, porque la salvación de nuestras almas es un milagro, es una obra de Dios, exclusiva de Dios. Ningún otro puede salvar al ser humano, solo Dios. Pero ¿cómo fue que nosotros recibimos el milagro de la salvación? Cuando oímos el mensaje de Dios, la palabra del Evangelio, creímos en ella, creímos en el Señor Jesucristo, y cuando profesamos o confesamos con nuestra boca lo que estamos creyendo con el corazón, es ahí donde suceden los milagros. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuándo es salvo el ser humano? ¿Cuando oye? Bueno, el oír es el principio. Luego viene el creer, es la convicción, es dar por cierto, es estar persuadido de esa palabra que hemos oído, la palabra de Dios. ¿Pero esto es suficiente? No. La fe que nació en nuestro espíritu ahora debe liberarse para que opere el milagro. ¿Y cómo se libera la fe? Cuando confesamos con nuestra boca o declaramos lo que estamos creyendo con el Espíritu o en el Espíritu. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón o con el espíritu se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La habilidad creadora de Dios se libera a través de nuestra confesión. Los milagros suceden como resultado de nuestra declaración de fe. Dígalo, dice el Señor, y será hecho. Cree con el corazón, confiéselo con la boca y recibirás el milagro. Así operan los milagros. Los milagros que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y no solo Él, sino también sus discípulos, fueron realizados por la palabra de fe. La fe creadora, la habilidad creadora de Dios, declarada en un creyente. Cuando un creyente la declara con firmeza, con convicción, los milagros suceden. El Señor Jesucristo sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos por el diablo, resucitó a los muertos a través de la palabra de fe, la palabra del Padre. Mateo capítulo 8, versículo 16, dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En San Juan capítulo 5, versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué resucitan los muertos? Por la palabra de Dios, por la palabra del Padre. Cuando el Señor estaba frente a la tumba de Lázaro y todos lloraban, el Señor dio una palabra. San Juan capítulo 11, versículos 43 y 44. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. La voz de Dios. Cuando Dios habla, las cosas comparecen juntamente. El universo fue creado por la palabra de Dios. La palabra viviente, la palabra que permanece para siempre. El Salmo 119, versículo 89 al 91, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Por tu ordenación, por tu palabra, subsisten todas las cosas. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 25, dice: así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob, de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver los cautivos y tendré de ellos misericordia. Dios dice: yo fui quien estableció las leyes del cielo y de la tierra. Y si esas leyes no permanecen, entonces estoy hablando mentira de que tendré un descendiente de David y de Abraham en el trono, refiriéndose al Señor Jesucristo. En el Salmo 74,
versículo 16 y 17 dice: tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Apreciados, estamos ante la fe y la habilidad creadora de Dios. Dios es Dios de fe. Su fe llama a las cosas que no son como si fuesen. El Padre Omnipotente dice: al llamarlos yo, comparecieron. Los mundos fueron creados por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es la palabra viviente, es la palabra creadora, la palabra de fe. La fe de Dios se libera a través de la palabra. Y la palabra de fe es creadora, es la habilidad que crea las cosas, que llama las cosas que no son como si fuesen. La palabra de Dios es tan eficaz en los labios del creyente como lo fue en los labios del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, ¿qué debemos hacer? Creer la palabra de Dios. Leamos la Biblia, meditemos en ella, dejémonos persuadir por lo que Dios dice. Independientemente de las circunstancias que nos rodean, mantengámonos firmes en la fe y confesemos lo que creemos con el corazón. Entonces, la palabra de Dios, que ha sido implantada en nuestro espíritu, es la misma palabra con la que Dios creó el universo, con la que Dios creó el mundo visible y el mundo invisible. Dios llamó a existencia los mundos. Es la palabra creadora, es la habilidad de Dios para crear, es la misma palabra que está en nuestros corazones. Cuando Dios habló, existieron todas las cosas. La fe de Dios obra a través de la palabra, y la fe de Dios en nuestro espíritu, al liberarla a través de nuestra confesión, también producirá, realizará, creará aquellas cosas que necesitamos que sean realizadas, creadas o hechas en nuestro mundo que vivimos. Por la fe. Los apóstoles, los discípulos, en el libro de los Hechos, aplicaron el mismo principio. El poder de la palabra de fe. Cuando Pedro y Juan iban a la oración aquel día, ahí en el templo de Jerusalén, Hechos capítulo 3, y encontraron a ese paralítico mendigando, esperando que alguien le diera una limosna. Pedro se acercó a él y le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante los tobillos se le afirmaron. La parálisis desapareció. El hombre se levantó, comenzó a saltar y a alabar a Dios, y entró al templo alabando y glorificando al Dios Todopoderoso. ¿Por qué semejante milagro? Porque unos discípulos del Señor hicieron lo que debían hacer. ¿Qué hicieron? Creyeron la palabra. Ellos sabían. El Señor Jesús nos dijo que en su nombre podemos echar fuera demonios. El Señor Jesús nos dijo que en su nombre podemos sanar a los enfermos. Creyeron la palabra. La palabra de Dios se implantó en el espíritu de estos hombres.
Y cuando ellos tuvieron la oportunidad de liberar el poder creativo de Dios, lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? Declarando lo que creían. Aquel hombre fue sanado completamente. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La voz de Dios gobierna el universo. El universo está sostenido por la palabra de Dios. Es la palabra que permanece para siempre. Espíritu Santo, revélanos estas verdades. Apreciados, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para comprender estos principios y aplicarlos en nuestra vida diaria. En este siglo XXI, la palabra de Dios sigue funcionando. Funcionará a través del creyente, del hombre y la mujer, que se atreva a dejarse persuadir por lo que Dios dice y sea osado para hacer lo que Dios dice que debe hacer. ¿Y qué dice Dios que debemos hacer? Creer con el corazón y confesar con nuestra boca. Jesús habló la palabra de fe, la tormenta se calmó. Jesús, nuestro Señor, habló la palabra de fe, los enfermos fueron sanados. Jesús habló la palabra de fe, los muertos resucitaron. Jesús habló la palabra de fe y por la palabra de fe Él gobernó sobre las leyes del abastecimiento y de la demanda. Llamó lo que no era como si fuese y fue. 5 panes y 2 peces fueron suficientes para alimentar a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobró. No solo satisfizo la demanda de la multitud, sino que sobró, porque la palabra de Dios no tiene límites. Es el poder creador, es la habilidad creativa de Dios. Esa es la fe dominante, la fe de Dios. Llenémonos de esa fe. La fe dominante, que podamos caminar sobre la tormenta, que podamos enfrentar la muerte o cualquier situación adversa que se nos presente en el diario vivir. El poder de Dios está a nuestra disposición. Dios mismo, nuestro Padre, ha venido a establecer su residencia en nosotros con todo su poder. Llenémonos de la palabra de Dios, creamos lo que Dios dice. Actuemos en fe, declaremos la palabra de fe y los milagros sucederán. Recuerden, la voz de Dios gobierna el universo. La voz de Dios llama lo que no es como si fuera y será. Una vez la palabra de Dios es liberada, es irresistible. Nadie la puede resistir. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Operemos en esa dimensión. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Espíritu Santo, gracias. Amado Espíritu de Dios, tome el control de todo nuestro ser. Abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. Mientras estamos orando, si hay alguien que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no ha creído en el Salvador del mundo, Jesús, quien murió en la cruz del Calvario y resucitó para nuestra justificación. Si no lo ha hecho aún, lo invito para que tome la decisión en este preciso momento. En el lugar donde usted se encuentra, Dios está presente. El Señor Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús quiere entrar en su vida. ¿Cuáles son los resultados de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal? Que nuestros pecados son perdonados, que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, que Dios nos declara justos, que recibimos la vida eterna y tenemos asegurada la eternidad con Dios. ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. En esta hora reconozco mi pecado, soy un pecador.
Me arrepiento por mis pecados. Creo en el Señor Jesucristo. Creo en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi nuevo Señor, como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Ven a mi corazón, Señor, establece tu residencia en mí. Espíritu Santo, lléname con tu presencia, revístame con tu poder. Quiero vencer cualquier obstáculo con tu ayuda. No me quiero apartar de tu camino, quiero serte fiel de hoy en adelante. Pero necesito tu ayuda, Señor. Padre, gracias. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Coloque la mano sobre su corazón, si le es posible, y solamente cree en el Señor. Padre, gracias. Tu palabra no vuelve vacía. Yo declaro la palabra de fe en esta hora y ordeno que los que están bajo la influencia de la enfermedad, cautivos por la enfermedad, ordeno que esos cuerpos ahora sean liberados en el nombre de Jesús. Ato esa vida mala, ese espíritu malo de enfermedad, y ordeno que salga ahora de los cuerpos. Declaro un milagro creativo en todos los sistemas que están afectados. El sistema renal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que se restaura, vuelve a la normalidad. Ordeno que los riñones ahora son recreados, vuelven a la normalidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el riñón funcione normalmente, que filtre normalmente todos los líquidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies. Bendigo las familias. Por el poder de la palabra declaro libertad, sanidad, prosperidad y restauración. Gracias, Señor. Amén. Dele gracias a Dios. Gracias por su sintonía. Gracias por su generosidad. Sus ofrendas que han hecho llegar a la tesorería del templo hacen posible que nosotros continuemos con el trabajo de la divulgación del Evangelio a través de la emisora Ambiente Estéreo 88.4 en Bogotá y también la plantación de iglesias tanto en Colombia como fuera del país. Que Dios multiplique esa semilla, dinero, conforme a la ley de retribución, al 100 por 1. Un abrazo, feliz semana para todos. Sintoniza y escucha Ambiente Estéreo 88.4 FM en Bogotá a través de www.ambientestereo.fm o descargando gratis nuestra aplicación. Somos Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres.